Hemos estado, para recordarles, en la serie, ¿recuerdan cómo se llama? Gracia perfecta para cristianos imperfectos. Y hemos visto durante el caminar de esta serie cómo el apóstol Pablo ha venido confrontando a la iglesia en Corinto, ¿cierto? Pero lo más curioso y lo más hermoso que a mí me parece de todo esto es que Pablo, al reconvenirles, les llama hermanos. Él no los hace a un lado a pesar de su condición o de lo que ellos creían que estaban haciendo bien o mal, ¿cierto? Era evidente el error de pronto en que estaban, pero Pablo los llamaba hermanos. Eso es algo hermoso, ¿cierto? Y hoy vamos a abrir en el capítulo 4 de Corintios, de la primera carta a Corintios, y quisiera que me acompañaran orando. Vamos a orar, entregarle este tiempo al Señor, que sea el Señor dirigiendo nuestros corazones a Él. Bendito Señor, hoy evidenciamos una vez más el milagro de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo, por esta iglesia. Gracias porque hoy una vez más el cuerpo de Cristo, tu iglesia, se reúne para exaltar tu bendito nombre. Ayúdame, Señor, en este sermón, Padre, que no sea tan fácil, como tan facilista, para que el nombre de Cristo sea pisoteado, pero que tampoco sea tan imposible de alcanzar como para que no sea visto Cristo acá mismo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu evangelio. Qué milagro tan maravilloso el que hace tu Espíritu Santo día tras día, de poder reconocer a nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a replicar esto a las demás personas que no te conocen. Trata nuestro corazón, Señor, confróntanos si tienes que hacerlo, anímanos si tienes que animarnos, pero sea cual sea la condición de nuestro corazón, Señor, hoy, que el poder de tu Espíritu Santo transforme nuestra vida para así poder ver a Cristo y a este resucitado, a nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en siervos, en servidores? ¿Qué podemos pensar de ellos? ¿Por qué servimos y a quién servimos? ¿Servimos a otros para agradar al Señor? ¿O por el contrario, servimos a otro para nuestro propio beneficio? Muchas veces nos fijamos más en lo que hace un siervo o una persona que en el cómo lo hace. Y el cómo esta persona hace su servicio, sea en cualquier situación de su vida, en cualquier área, sea en la iglesia, en su trabajo, en cualquier lugar, esto demuestra su carácter. Este mundo está plagado de triunfalismos, ¿no le parece? Tenemos que triunfar a costa de lo que sea. Descubre el campeón que hay en ti. Ve por tu propio beneficio, sin importar a costas de qué, o a pasar por encima de qué o quién. Porque mientras más personas yo tenga sirviendo a mi favor, para el mundo esto es un indicativo de cuán exitoso soy. Por lo general se nos enseñan este tipo de cosas, pero en el Evangelio es totalmente lo contrario. La fidelidad es una de las principales cosas o características de un servidor de Cristo, y es lo que menos nos fijamos al juzgar. Y por esta razón es que entramos en favoritismos. Me gusta este, me gusta aquel, y cuando entramos en favoritismos, por lo general estamos menospreciando a otro. En el capítulo 4 de 1 Corintios, el apóstol Pablo quiere dejar en claro el tema del servicio.
y para quién lo hacemos, por quién y para quién lo hacemos. Recordemos que este pasaje, el capítulo 4, viene justo después de Pablo reconvenir a los corintios y está tratando el tema de las divisiones, ya que se creían seguidores de uno y trataban mal a los otros, y por hacer esto obviamente estaban dejando a Cristo a un lado. Pero Pablo se presenta a ellos como servidor de Cristo, y no solamente Pablo, sino que él dice también que Apolos es un siervo también de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 4 y leamos todo el pasaje. Dice así: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque mi conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio de otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá de veras fueran reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo, tanto para ángeles como para los hombres, por causa de Cristo. Nosotros somos ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, cómo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. El apóstol Pablo, el autor de esta carta, desea bajarle las expectativas de lo que ellos creían que era un siervo del Señor.
ya que estaban alejados de la realidad y se creían autosuficientes, porque para ellos era más importante la elocuencia, la fluidez, la sabiduría humana, que lo que significa de verdad ser un verdadero siervo del Señor, y que esto contiene el poder de Dios. Teniendo esto en claro, en la mente, veremos 3 puntos que nos ayudarán a resolver lo que implica ser un verdadero siervo de Cristo, sirviendo a otros, para que esto produzca un verdadero arrepentimiento en corazones y podamos experimentar lo que verdaderamente implica el poder de Dios para la iglesia, para los que están adentro y para los que están afuera. En primera instancia veremos el problema o los problemas. ¿Cuáles eran? En segundo lugar, la realidad. ¿De qué se trata? Y por último, el por qué Pablo les dice esto. ¿Qué motivó a Pablo reconvenir a la iglesia en Corinto? Veamos el problema. ¿Cómo estaban viendo ellos a los siervos del Señor? ¿Y cómo se estaban viendo a sí mismos? Y el problema lo vemos desde el verso 1 al verso 7. Y en el verso 1 vemos una clara conexión con el capítulo anterior, donde se destacan lo que verdaderamente Pablo quiere dejar en claro. Somos siervos del Señor. Pero en este corto pasaje vemos las preferencias dañinas dentro de la iglesia y quienes se jactaban por ser seguidores de uno y no de otro. No creamos que está mal tener preferencias. Podemos tener nuestros favoritos, ya sea porque predica de una manera, ya sea porque vive de X manera, o porque se comporta de una manera. Lo malo en este asunto era que se engreían, se enorgullecían por ser seguidores de X persona, y ellos pensaban que esto les daba la autoridad de tratar mal al otro, porque hacían esto o no lo hacían, y entraban a juzgar supuestos. Y ellos claramente estaban criticando y juzgando mal al siervo del Señor. Y esto hacía que olvidaran que los siervos no estaban para competir quién era mejor. Esos problemas no les permitían ver que verdaderamente un siervo del Señor está en pos de la gente, ya que se preocupaban más por sus propios intereses. Para estas personas en Corinto, era muy fácil criticar o juzgar por apariencias externas. Era evidente que ellos estaban juzgando, pero se estaban olvidando que el Señor es el que juzga con justo juicio. Y esto nos motiva, nos debe motivar a hacer lo mismo, a no juzgar más allá de lo que está escrito. Y eso es de acuerdo a lo que la palabra enseña. Pablo estaba tranquilo. Él estaba completamente tranquilo porque su trabajo, él era consciente de que su trabajo estaba siendo guiado por el precioso Espíritu Santo, ya que al ser encargado de administrar los misterios de Dios, esto le demandaba a ser fiel. Como dice el verso 2, demuestren ser dignos de confianza. Pablo, al tener esto claro, no se dejaba intimidar por lo que dijeran de él, ya que el Señor mismo se encargaría de sacar a la luz todo lo que estaba oculto, haciendo que cada uno recibiera la alabanza de Dios. Eso era lo que más le importaba a Pablo. A Pablo no lo definía lo que dijera la otra persona de él, sino que su identidad estaba en Cristo Jesús. Ahora es que podemos llegar entonces a la conclusión de que entonces no podemos juzgar a nadie. No se trata de eso. Claro que se puede juzgar, pero se puede juzgar bajo buenos principios. En el verso 6 nos dice que no deben de ir más allá de lo que está escrito, indicando que no podemos juzgar por supuestos. Es que yo creo que esta persona es que me parece que. Pablo los estaba invitando a que lo hicieran, pero con
hechos reales, con casos reales. Y eso lo vemos también en el capítulo 5, que ya si el Señor así lo permite, la próxima semana tratarán de esto. Pero les quiero leer este pasaje que dice: yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Claramente se estaba juzgando un hecho en específico, no un supuesto. Por eso tenemos que estar conscientes de cómo estamos valorando a los siervos del Señor. No solo los que trabajan tiempo completo en la iglesia, sino los que le sirven al Señor también en su lugar de trabajo o estudio. Porque esto es de acuerdo también a la definición que tengamos de iglesia. Depende cómo tú y yo definamos la iglesia, así vamos a definir a nuestros líderes. Si tenemos una comprensión errónea de la iglesia, claramente vamos a criticar muy fácil a nuestros líderes o a nuestros consiervos, a nuestros hermanos. Pero si la definición de iglesia está estipulada por lo que las escrituras mismas nos dicen, antes bien vamos a ser de apoyo para aquellas personas que se desgastan día tras día predicando el evangelio de la cruz a cuanta persona vean. Al ellos tener más relevancia el tema de la elocuencia, de la fluidez, esto hacía que fueran presumidos y que favorecieran a otros. Esto era otro problema de orgullo, ya que se valían de sus conocimientos para tener valoraciones de sus líderes, actitud que los llevaba a hacer un mal juicio de otros, desvalorando su esfuerzo de haberle servido llevando el evangelio. Para ellos era más importante lo que pudieran tener, lo que pudieran alcanzar. Era más importante el éxito que la misma fidelidad al Señor. Por ende se veían muy superiores. El orgullo era de otro nivel y no eran agradecidos. En el verso 7 Pablo le hace 3 preguntas a estas personas y les dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te presumes como si no lo hubieras hecho? Con esas 3 preguntas Pablo estaba desafiando al arrogante, precisando con las 2 primeras que no había diferencia con los demás y que no tenían nada, absolutamente nada que no hubieran recibido, y así llevarlos a que fueran agradecidos por lo que habían recibido, dando a entender que lo que tenemos no ha sido por algún esfuerzo humano, sino más bien porque así el Señor lo ha dispuesto. Mi querido hermano, lo que el Señor te ha dado a ti hasta el día de hoy, aunque tú consideres que sea poco, es lo suficientemente necesario para ser de bendición para el cuerpo de Cristo, específicamente a tu iglesia local. ¿Se imaginan si todos fueran un Jonathan? ¿Qué sería la iglesia? ¿Se imaginan si todos fueran una Sarina, un Pedro, un Jaime, un Javier? No sé. ¿Se imaginan qué sería la iglesia? Pablo ataca este problema mostrando el carácter del siervo. Y en primera instancia vemos que son servidores de Cristo. Tú y yo no somos servidores del pastor, somos servidores de Cristo. El pastor no es servidor de su pastor, es servidor de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y esto es un privilegio, porque anteriormente el misterio de Dios era algo cuasi místico, hasta que Cristo mismo vino. Y Pablo deja esto claro: somos encargados de administrar los misterios de Dios, a Cristo revelado. Por tener este encargo se nos demanda fidelidad, y es por esta razón que se nos tiene que juzgar.
por la fidelidad, porque podemos predicar a Cristo, pero no ser fieles, y tener una doble vida, y empezar a criticar y a juzgar. Tenemos que ser conscientes de nuestro estado. Pablo lo menciona: mi conciencia no me acusa, pero esto no me hace libre, el Señor es el que me juzga. Y Él los aterriza en cuanto a lo que implica, lo que significa el reino de Dios. Al darle a entender este problema, estos problemas que hay entre ellos, les muestra la realidad del ministerio, lo que conlleva a ser dignos de confianza por recibir un encargo tan importante como el de administrar los misterios de Dios. Y ahí vemos lo que es la realidad. Nuestro segundo punto: ¿qué implica seguir a Cristo? En el verso 8 Pablo hace un contraste con lo que sucede entre ellos y lo que la realidad revela acerca de los siervos de Cristo. Y él lo hace con un tono irónico, para mostrarles cómo él está viviendo a causa del Evangelio. En este punto se ve probada la fidelidad del siervo, si están dispuestos a ir más allá, si toleramos o no el sufrimiento. Ellos tenían la idea errónea de un siervo de Dios, que este siervo de Dios tenía que ser como un rey. Y como dice Harold Barker, querían buscar su corona antes de que el rey recibiera la suya. Ellos eran ricos, tenían dones espirituales, vivían en lujo y comodidad y facilidad. Como quien dice, ya estaban reinando mientras Dios estaba siendo rechazado. Hoy en día es muy fácil creer que el propósito del Evangelio es hacerme millonario, que si yo digo ciertas palabras mágicas obtendré lo que quiero, lo que yo he pedido en el nombre del Señor. Eso es algo muy común en nuestros tiempos. Mientras que los hermanos de la iglesia de Corinto miraban y elogiaban de acuerdo a la sabiduría que cada uno pudiera tener. ¿No les ha pasado que es muy fácil decir que el favor de Dios está en X o Y personas simplemente por las posesiones que tiene? Y más aún si está en la iglesia. Uy, es que el hermano, definitivamente el Señor está con él, porque le ha dado X cantidad de dinero. Pero a mí, ¿por qué no me da nada? ¿Será que el Señor no me está viendo a mí? Es muy fácil decir eso. Y esto nos lleva más a mirar las bendiciones que Dios nos ha dado, a que eso sea el centro de nosotros y a perder de vista a Cristo Jesús. Y eso es un hilo muy delgadito. Depende de lo que yo tenga, de mis posesiones, de cuánto menos estoy sufriendo. Esto me da pie para yo criticar al hermano. Y hemos escuchado frases como: cuando la persona está enferma, o perdió su empleo, o hay alguna situación maluca en su vida, eso es que está en pecado y el Señor lo estará tratando. Pero de eso no se trata. Pablo deja claramente que el siervo de Cristo sufre. Pablo, al mostrar sus credenciales de milicia, deja claro que todo esto es por causa de Cristo, no es por causa ni de él mismo. Cristo es su galardón, y él mismo lo manifiesta en esta misma carta, en el capítulo 9, versos 18 y 19, que dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Él no se está aprovechando del Evangelio. Si a ti hoy te dicen que tienes que diezmar,
que tienes que hacer X o Y situación, que tienes que volverte lo más inteligente de este mundo para ganar a Cristo, hermano, rechaza eso, porque Cristo mismo se entregó en una cruz simplemente para que nosotros fuéramos beneficiados por su obra salvadora. Me he hecho siervo para ganar a mayor número. Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice a su buen hijo, a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. No pensemos que tener alguna riqueza material sea malo. De hecho, Pablo le reconoce eso. Ya tienen lo que desean, ya se han enriquecido, lo vemos en el verso 8. Pero esto les ha hecho perder el rumbo y su mirada de Cristo, ya que se creían autosuficientes. La riqueza en el Señor no se trata de cuántas posesiones tú y yo podamos tener. Se trata de la dependencia del Señor, ya que al creerse autosuficiente, esto los llevó a olvidar la esencia misma del Evangelio. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Mis hermanos, si tenemos lo que tenemos, ha sido porque el Señor así lo ha estipulado para cada uno, y es más que suficiente para la bendición de la iglesia, como lo mencionábamos anteriormente. Que el Señor nos ayude a no ser permeados por este mundo, ya que el éxito tiene mayor relevancia, y al elegir a Cristo vamos a tener una clara oposición del mismo mundo. En últimas, todo este sufrimiento, lo que Pablo estaba pasando, no era en vano. Esto, si tú y yo estamos sufriendo hoy por causa del Evangelio, esto nos debe recordar a quién le debemos nuestra lealtad. Y todo esto es para un propósito. Como dice el apóstol, me hago siervo para ganar a mayor número, porque esto nos hace más dependientes del Señor. Y la gente en el mundo no tiene que ver cristianos perfectos, sino más bien cristianos imperfectos, cómo se rinden a los pies de Cristo por nuestra debilidad, por nuestra incompetencia. Eso es lo que ellos necesitan ver, porque no somos perfectos, solo hay uno. Nuestro tercer punto, el porqué de todo esto. ¿Qué motivó a Pablo decirle esto a la iglesia de los Corintios? Y es muy hermoso porque Pablo no llega como un desconocido. En la carta no se presenta como un desconocido diciendo esas palabras, sino que llega como un padre. ¿Y quién mejor que un padre para corregir el error de sus hijos? En este caso los corintios son hijos espirituales de Pablo, ya que Pablo fue él mismo el que se encargó de presentarles el Evangelio, de llevarlos a Cristo Jesús. Y esto lo motivaba a hacer el llamado con amor, y no para avergonzarlos, sino más bien para amonestarlos como a hijos amados. El apóstol fue de primera mano testigo del nacimiento espiritual de ellos, ya quien fue obviamente el que les enseñó el Evangelio. Y por esto él los invita, como seguíamos en el texto ahorita en el verso 16, que sigan su ejemplo. Por tanto les ruego que sigan mi ejemplo, ya que lo más importante era experimentar el poder transformador de Dios, como ellos lo experimentaron. Pero la idea es que esa transformación no termine ahí. La invitación es para que ellos hicieran lo mismo, que compartieran el Evangelio de Cristo Jesús, para que este poder transformador
alcance a más personas. Si el Evangelio de Cristo llegó a tu vida, nuestro trabajo no es tenerlo ahí, sino antes bien compartir lo que sentimos nosotros al ser rescatados por nuestro Salvador, para que otras personas también experimenten lo mismo. Como dice el pastor Carlos, lo que estaba sucediendo con los corintios, lo leeré textualmente: palabras vestidas de intelectualidad, retórica y teoría, pero carentes del poder de Dios. No sirven de nada, son huecas, arrogantes y efímeras. Sin embargo, vivir bajo la influencia del reino de Dios en este mundo implica vivir por el poder de Dios y la obra de su Espíritu. Si no nos sentimos desorientados y frustrados por la impotencia de nuestros propios esfuerzos, nunca vamos a sentir la necesidad de pedir al Padre y refugiarnos en su poder. Ese poder de Dios exhibido a través de su Espíritu Santo, quien es el que nos lleva a rendirnos a los pies de Cristo. Y al ser transformados por el poder de Dios, seremos conscientes de la necesidad que tenemos de Él y no confiar más en nuestra propia sabiduría. Lo mejor de todo esto es que al ser verdaderamente transformados, no nos quedaremos peleando quién es mejor que quién, o de dónde viene mi sabiduría. La realidad es que nuestros títulos terrenales, nuestros talentos terrenales pasan a un segundo plano, y todo esto solo por amor a Cristo, por hacer su obra y compartir el Evangelio a cuanta persona vea, con el poder transformador de Dios, a través de su precioso Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te lleva a Cristo, que nos lleva a rendirnos a Él. Gracia perfecta para cristianos imperfectos. En pocas palabras, el poder transformador de Dios no nos limita a una mera profesión, sino más bien a una realidad de dependencia a Él, siendo verdaderamente seguidores y guiados por su Espíritu Santo para aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y esto es muy hermoso, porque el siervo de Cristo, el siervo del Señor, refleja el carácter de su Hijo, el carácter de Cristo Jesús en nuestro caminar diario. Mis hermanos, no tenemos que ser perfectos. Gracias a Dios no lo somos. ¿Qué pasaría si tú y yo en este momento fuéramos perfectos y no pecáramos más? Acá, 2018, donde estamos en este mismo instante. ¿Qué pasaría? En primera instancia, nos vamos a volver arrogantes y vamos a quitar la mirada de nuestro Salvador. Eso es lo primero que vamos a hacer. De entrada ya estamos pecando. Necesitamos el verdadero poder del Espíritu Santo. Es Él el que nos convence de todo pecado, de justicia y de juicios. Estamos llamados a servir a Jesús porque Él mismo nos dio el ejemplo y Él mismo nos capacita. Dice el libro de Marcos, el evangelista, capítulo 10, verso 45: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento. La iglesia de los Corintios estaban en problemas. En primera instancia vimos los problemas que ellos tenían, que estaban juzgando, se creían autosuficientes y estaban criticando al otro. Y había un tema de ego y orgullo en sus corazones que hacían perder de vista a Cristo. En segunda instancia vimos lo que implica ser un siervo de Cristo, qué implicaciones tiene servir a Cristo, ¿cierto? Y Pablo mostraba sus credenciales como buen apóstol de Él. Estaba sufriendo. Y en tercera instancia vimos el por qué Pablo les dijo esto. ¿Qué motivó a Pablo a decirles esto?
Como conclusión, mis hermanos, ¿estamos viviendo siendo esclavos de nuestras propias metas o posesiones? Es evidente que el tema del caudillismo en que ellos estaban y que se estaban esclavizando sin sentido alguno por algo o por alguien, aparte de Cristo. Pablo quiere dejar en claro que el centro de la iglesia es Jesús. Las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. Al comprender esto, en lo que implica la eternidad, seremos buenos siervos del Señor. Y mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, el Señor tratará con nuestros pecados para servir al cuerpo de Cristo sin ganancias deshonestas. Es importante el servicio a la iglesia, sabiendo que este servicio implica un sacrificio, pero confiando que la obra es del Señor. Es la forma que el Señor usa para que crezcamos en unidad, como la iglesia santa que somos por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Hoy tú puedes decir que tu pastor es fiel al llamado que ha recibido. Hoy podemos decir que nuestros hermanos alrededor nuestro son fieles al llamado que han recibido de servir al Señor en sus trabajos, en sus colegios, universidades, con sus vecinos. ¿Hay fidelidad al Señor allí? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Nos está costando algo? ¿Es Cristo mismo nuestro galardón? ¿O son las posesiones las que nos dan la seguridad que tenemos hoy? Seguir a Cristo, mis amados, es hacer las cosas con honestidad en nuestro trabajo, aunque cueste en burla de nuestros amigos, aunque la familia no nos invite a sus reuniones porque somos creyentes, o la lucha incesante que tenemos con nuestro pecado. Esas son luchas, esas son evidencias de que estamos sufriendo por causa del Evangelio, siempre y cuando lleguemos a Él. Si hay alguna distorsión en el servicio a Cristo, o cómo estamos viendo a la iglesia, cómo estamos viendo a los siervos del Señor, si estamos viendo alguna distorsión ahí en nuestro corazón, mi hermano, yo te invito hoy que te acerques al Señor. Acerquémonos pues confiadamente a la presencia del Señor, rindiendo nuestra intelectualidad a Él, y sea Él que gobierne nuestra vida, para que en cualquier área experimentemos el poder transformador de Dios, ese poder que nos humilla, pero que no nos va a dejar ahí. Pablo les dijo a los corintios cómo estaban, pero no los dejó ahí, los animó, no los dejó ahí. Eso es lo que hace el Evangelio, nos dice la realidad que tenemos y cómo estamos en este mismo instante, pero para que podamos ver a Cristo Jesús brillando como el único perfecto. Esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, se trata de Cristo Jesús. Y al comprender esto, mis hermanos, vamos a tener una fuerza y una pasión insaciable de ir a predicar el Evangelio a otros. Y hay muchas maneras de hacerlo, como veíamos ahorita en el reporte que nos daba el pastor Jonathan, yendo a otros. Otra manera de predicar el Evangelio es haciendo bien tus cosas con honestidad. Otra manera, reconocer nuestros errores cuando hemos fallado con otros. No somos cristianos perfectos, somos cristianos imperfectos, siguiendo al que es perfecto. Amén. Oremos. Bendito Señor. De verdad que es imposible decir, ay, cómo eran de
de complicados esta gente de los Corintios. Señor, yo me siento tan identificado con esto. Te pedimos por favor que tú seas viniendo a nuestro encuentro. Hoy reconocemos una vez más que necesitamos de ti, de ese poder transformador de tu Espíritu Santo. Señor, si es necesario, humíllanos, porque queremos ver a Cristo y a este resucitado. Que Jesucristo sea lo principal en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si por nuestros títulos o por la forma de hacer las cosas hemos quitado nuestra mirada del Salvador. Hoy nos arrepentimos, Señor. Yo quiero orar, Padre, si aquí hay alguien que tenga alguna mala distorsión de tu iglesia, por favor, Señor, ven a su encuentro. Ayúdanos a verte a ti, Espíritu Santo. Tu precioso Espíritu Santo, qué magnífico trabajo haces en nosotros, que siendo tan arrogantes, estando muertos en nuestros delitos y pecados, amando más nuestras posesiones, Espíritu Santo, tú vienes y quiebras todo esto para que podamos ver a Jesucristo. Te damos gracias por eso. Y aunque en ocasiones cueste darte gracias porque estamos sufriendo, tenemos la plena confianza de que tú nos sostendrás. Tú nos sostienes, tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por la iglesia en Belén. Gracias por la iglesia acá en Aviva. Que todas las personas de este conjunto, Señor, puedan ver a Cristo y puedan ver cómo ellos también en su arrogancia, así como nosotros, pueden venir a Jesús, hallar descanso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Escucha nuestra oración. Hoy decidimos confiar en ti. Aquí estamos. Tal y cual nos sentimos inadecuados, incapaces, a veces inhabilitados, a veces por el pecado. Hoy decidimos levantar nuestra mirada y reconocer que quien nos dignifica es Cristo, que quien nos capacita es Cristo, quien nos fortalece es Cristo, quien nos empodera es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido puesto sobre nosotros y nos da fuerza, no para sentir, Señor, algo particular, ni paz, ni tranquilidad, sino que nos empodera para ser testigos de aquel que murió en la cruz, en aquel que hay esperanza de vida para este mundo perdido. Así que úsanos, Señor, por favor, te lo pedimos, y aleja las voces que no vienen de ti, las voces de Satanás que deshabilitan, que acusan. Señor, aleja las voces del mundo, eso que viene a ahogar la palabra de Dios. Señor, poda alrededor de nosotros los espinos que han crecido y nos han empezado a preocupar más por las notas de la universidad, por el salario, por el próximo carro, la próxima casa, por sobrevivir. Ayúdanos, Señor, poda eso en nuestra vida, para que en verdad podamos florecer y fructificar para la gloria de Dios, en medio de esta iglesia, en medio de esta ciudad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.